Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum. Yo soy Allbyte y en este episodio se viene lo bueno. Vamos a aprender cómo hacer modulación dentro de Serum y con una de las herramientas más básicas de todo el diseño de sonido, que son las envolventes. Serum tiene grandes capacidades de modulación, por eso es tan preferido por diseñadores de sonido y productores. Y vamos a ver, primero tenemos esta sección en la parte de aquí abajo y dice Envelope 1, 2 y 3. Eso es lo que significa ENV, Envelope o envolvente. Ok, y tenemos un máximo de 3. Cuando ustedes lo seleccionan, pueden ver que los controles son los mismos, excepto por este pequeño valor que está cambiando un poco. Eso es porque la envolvente 1 ya está siendo asignada de forma predeterminada al volumen. Ahora, ¿qué es la envolvente? Una envolvente es una herramienta que me permite cambiar un control o un parámetro a lo largo del tiempo y lo va a estar haciendo en diferentes etapas. La primera etapa se llama ataque. Luego tenemos la siguiente etapa que se llama hold o es también conocido como escalón o algo así como que lo está reteniendo. Luego tenemos la etapa de decay o caída. Después tenemos la etapa de sostén o sostenimiento. Y por último la etapa de release o de relajación. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que está haciendo cada una de estas cosas. Si yo dejo todo esto como está de forma predeterminada, es más o menos algo como esto. Yo oprimo la nota. Ok, y podemos escuchar que comienza de inmediato. Y en cuanto yo suelto la tecla, desaparece. No hay ningún cambio. Ahora vamos a empezar a mover el primer valor. Y el primer valor es el ataque. Y aquí podemos ver que aparece en tiempo. Podemos tener desde 32 segundos como máximo hasta un tiempo instantáneo de 0.0 milisegundos. Vamos a ponerle algo que sea muy evidente, como por ejemplo un segundo. Un poquito más, ahí está, un segundo. Yo oprimo la nota y está tardando un segundo en llegar al máximo de su volumen. Ok, eso es lo que está haciendo el ataque. Vamos a dejar el hold un momento aparte y vamos a pasar por el sustain y el decay. Esto es porque el hold normalmente no viene en todos los sintetizadores, por eso lo voy a dejar un poquito atrás por ahora. Pero lo que sí es muy importante es el sustain y el decay. Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar? En cuanto el ataque ya está llegando al máximo de nuestro parámetro, después va a comenzar a caer hasta un punto en el cual se va a quedar en equilibrio. A este punto de equilibrio se le conoce como el sostén. Y el tiempo que tarda en llegar desde el máximo hasta este punto de equilibrio se llama decay o caída. Ahí está. Muy bien, entonces voy a poner el sustain abajo y un decay otra vez de un segundo. ¿Qué es lo que va a pasar? Oprimo la nota, va a tardar un segundo en llegar al máximo, luego va a pasar otro segundo en llegar hasta el punto de sustain y ahí se va a quedar el tiempo que yo deje la tecla oprimida. Ok, ahí está. Y aquí es donde entra en juego el último parámetro, que es la relajación. La relajación es cuánto tiempo va a tardar nuestro parámetro en regresar otra vez al cero después de que yo suelto la tecla. Vamos a ponerle otro segundo. Ahí está. Suelto la tecla y va a tardar un segundo en llegar de nueva cuenta al silencio. Esos son los parámetros básicos de cualquier envolvente. Ahora vamos a ver este punto que es el hold. El hold, ahí está. Vamos a ver cómo está reteniendo la señal, la está congelando durante un cierto tiempo antes de pasar hacia la etapa de decay. Ok, vamos a poner todo en un segundo. Este lo vamos a dejar un poco más arriba. Entonces, comienza, tarda un segundo, se queda un segundo arriba, tarda un segundo en caer, se queda sostenido el tiempo que yo quiera y luego tarda un segundo en volver a llegar al silencio. Ahora, ¿qué pasa? Aquí ya no estoy viendo el release. Para eso tenemos este control que está aquí. Esto puedo yo darle clic y moverlo arriba o abajo, no importa si lo hago aquí o acá. Y podemos cambiar el zoom para ver el máximo. Ahí está. O podemos también darle clic aquí donde está este botón de candado y automáticamente, dependiendo de los cambios que yo haga, va a ajustar el zoom para que siempre yo pueda ver todos los parámetros dentro de la misma ventana.
voy a dejar la envolvente 1 tal y como está y me voy a pasar a la envolvente número 2. Ok, y aquí vamos a volver a hacer lo mismo. Voy a poner un poco de ataque. Vamos a poner una caída. Voy a poner una caída muy muy larga. Voy a poner el sustain casi hasta abajo. Y un release también más o menos largo. Ok, pero esta envolvente no está controlando absolutamente nada. Ahora, ¿cómo hacemos para asignar algo? Y aquí es donde está la magia y es que es muy fácil. Vamos a suponer que yo quiero que este movimiento es como si lo estuviera haciendo esta perilla, la perilla de volumen. Es decir, tarda un segundo en llegar al máximo, luego llega al punto de sustain, ahí se queda, suelto la tecla y cae hacia abajo. Si yo quisiera hacer exactamente lo mismo, pero por ejemplo vamos a poner aquí algo en el modo de warp. Por ejemplo voy a poner el modo asimétrico. Ahora yo quisiera hacer lo mismo con esta perilla. Lo único que tengo que hacer es seleccionar la fuente de modulación. Es decir, en este caso la envolvente es lo que va a estar modulando. Le voy a dar clic en esta sección y lo sostengo. ¿Ok? Le doy clic, lo sostengo y pueden ver que aparece el icono de más. Y yo puedo soltarlo en cualquiera de los parámetros que yo quiera controlar, prácticamente en cualquier perilla o en cualquier, también hay alguno, por ejemplo el deslizador o cosas por el estilo, yo lo puedo soltar ahí. Cualquiera de los controles en los cuales vemos esta pequeña, como este pequeño círculo, significa que es una fuente de modulación que yo puedo usar para controlar otra cosa. Entonces voy a darle clic, lo arrastro y lo voy a soltar aquí. En el momento que yo lo suelto, podemos ver que se iluminó este aro alrededor del control y apareció este otro pequeño círculo. Lo voy a dejar tal y como está y voy a oprimir una tecla. Muy bien, ya podemos ver que está modulando. Y aparte de que tenemos la ayuda visual aquí en la parte de la envolvente, podemos ver cómo se va moviendo, también lo podemos ver aquí alrededor del anillo. Voy a hacer esto, yo creo, un poquito más grande para ver si lo alcanzan a ver claramente. Ahí está. Y lo suelto. Voy a ponerlo el sustain un poquito más arriba y el decay más largo para que se pueda ver cómo se va moviendo. Ahí va. Este pequeño indicador es como un foquito, un LED, perdón. Y me está indicando el movimiento que está haciendo. Es decir, en qué parte esta perilla estuviera. Entonces aquí llega al punto de sustain y está este pequeño foquito. Es como si yo tuviera esta perilla apuntando justamente a donde estaba ese foquito. Ok, ahora pueden darse cuenta que si yo muevo esto de acá, está cambiando el rango de la modulación. Cuando lo asignamos de forma predeterminada, estamos al 100%. Es decir, en el punto en el cual yo tengo el control equivale al 0. Y el punto máximo equivale a lo que yo indique aquí en el tope de la modulación. Por ejemplo, si yo tengo algo como esto, voy a poner un ataque más lento. La modulación va a comenzar desde aquí y llegando al sustain, voy a poner un poquito de hold. Se va a quedar ahí. Sube, ahí se queda y comienza a bajar. De esta manera yo estoy limitando el rango de la modulación. ¿Ok? Y es bastante interesante cómo lo puede hacer, muy muy fácil. Ahora, aquí podemos ver que cuando lo asigné apareció un número 1. Esto significa que la envolvente está controlando un parámetro. Vamos a arrastrarlo, lo voy a soltar en otra posición. Por ejemplo, aquí donde dice Wavetable Position, lo suelto, vuelve a pasar lo mismo y aquí le sumo 1. Voy a cambiar a otra forma de onda, por ejemplo una espectral. Y vamos a volver a escuchar qué es lo que está pasando. Lo importante es que como cada uno de los controles tiene su propio, aquí su propia perilla para determinar la fuente de modulación, una sola envolvente nos puede servir de muchas formas diferentes. Ahora, en este caso estoy hacia el lado positivo. Se está comportando exactamente igual como lo dibujé, pero yo me puedo ir hacia el lado inverso. Y esto va a funcionar como si fuera un espejo. En este caso, en lugar de que vaya subiendo como esta, va a ir bajando. Pueden ver cómo va bajando y comienza a subir. Es como si esta envolvente yo la tuviera en espejo.
Así puedo tener entonces el lado positivo de la modulación y el lado negativo. Ahora que ya sabemos cómo hacer modulación, vamos a ver algunos detalles más interesantes. Lo podemos repetir igual para la envolvente 3, la envolvente 2, la envolvente 1. Aquí, pues bueno, yo trato de utilizar siempre la envolvente 2 y la 3 por separado porque la 1 ya controla el volumen. A menos que vayas a hacer algo exactamente igual que el volumen, la puedes utilizar. Pero en general, la 2 y la 3 son mejores opciones. Ahora, cuando nosotros le damos clic derecho, podemos ver que aparece este bypass. Y esto significa que yo puedo por un momento silenciar una de las modulaciones que tengo asignadas. Aquí podemos ver que este es el del warp y este es el del wavetable. Por ejemplo, vamos a darle donde dice bypass a wavetable y se convirtió en un color como gris. Esto significa que la modulación sigue presente, siguen conectados, pero no la está ejecutando, solamente lo estoy dejando en segundo plano por el momento. Ahora le voy a volver a dar y sé que le quitamos la palomita. Y ahí está. O podemos apagar todos al mismo tiempo. Ahí está. Ahí lo estoy regresando. Y yo, si quisiera quitarlo de todos los parámetros al mismo tiempo, únicamente le damos aquí donde dice Remove All Destination y esta envolvente ya no está asignada absolutamente a nada. Vamos a asignarlo de nueva cuenta. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí inverso. Y ahora vamos a darle clic derecho a la rueda, ahí donde nos da las opciones de modulación. Y podemos ver donde dice otra vez bypass, modulación de la envolvente 2, remover la envolvente. Es decir, yo puedo borrarlo desde aquí. A lo mejor yo puedo ver que hay una modulación, pero no sé de dónde se está recibiendo. ¿Ok? Porque si yo tengo seleccionado otra cosa, ya no me aparece. Solamente sé que algo está modulado, pero no sé qué. Únicamente hasta que yo selecciono la envolvente 2 es cuando ya se ilumina. Entonces yo podría ir acá, darle clic derecho y aquí podemos ver, ¿no? Remover todas las modulaciones. Y si vamos aquí donde dice fuente de modulación, podemos nosotros seleccionar más. Por ejemplo, aquí está en la envolvente 1, 2 y 3. Hay muchas más. Todas estas las vamos a ver más adelante. Pero por ahora nos vamos a quedar únicamente con estos. Vamos a hacer una modulación más. Esta vez utilizando la envolvente número 3. Y la voy a arrastrar, por ejemplo, ahora al coarse pitch. Vamos a ponerlo. Ok, y vamos a modular aquí. Podemos hacerlo directamente en el gráfico. No solamente directamente en las perillas. De esta manera se vuelve también más visual. Ya podemos ver cómo va subiendo. El pitch cae, se queda ahí. Y conforme yo lo suelto, tarda en llegar a un valor. Ok, ahora no aparece un círculo, sino que está esta línea, que es básicamente la misma que nos aparecía aquí alrededor del anillo. De esta manera sabemos que esto está siendo ahí asignado. Y podemos hacerlo igual, de manera directa o de manera inversa. Esto es para que vean que podemos modular otras cosas, no solamente las perillas, sino también algunos otros valores que de primera instancia podría parecer que no se pueden modular, pero hagan la prueba y verán que sí. Con esto ya tienen una herramienta muy potente para ponerse a modular todos los controles que ya hemos visto anteriormente de Serum. Así que les voy a dejar tarea. Y la tarea es que vayan aplicando las envolventes a los diferentes tipos de modulación, cambiando aquí los modos Warp, combinando todo lo que hay en los osciladores. Y uno de los más típicos también es poner una envolvente, vamos a ponerla acá, a el corte del filtro y ver cómo se comporta el sonido dependiendo de la modulación del filtro que ustedes estén aplicando. Algo aquí interesante antes de terminar es que esta modulación en específico pueden ver que es diferente. Si nosotros lo estamos aplicando, por ejemplo aquí la envolvente al detune, y ahora lo voy a aplicar al nivel de volumen. ¿Pueden ver la diferencia? Aquí el anillo de modulación está apareciendo hacia adelante y hacia atrás del punto que yo tengo seleccionado. En cambio, aquí en el punto de volumen solamente lo tenía desde el punto seleccionado hacia arriba. A esto se le conoce como unipolar
y a este se le conoce como bipolar. Esto ya se asigna así de forma predeterminada para ciertos controles, pero cuando lleguemos a una parte más avanzada, cuando lleguemos a la parte de la matriz, podemos ver que eso también lo podemos modificar, incluso las curvas de modulación, y pues bueno, es todo un universo. La verdad es que tienen mucha tarea mientras tanto con las envolventes y todos los controles que ya hemos visto antes. Pero el próximo episodio vamos a ver todavía una herramienta más interesante que son los LFO. Por eso no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque si no activas la campana es como si no estuvieras suscrito. Y si quieres que mezcle o masterice alguna de tus canciones, te puedes poner en contacto conmigo visitando mi página oficial allbytemusic.com, donde podrás encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo para tu home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.